Es, es cierto que la agilidad está en crisis. El día de aciertos y desaciertos en los viajes de transformación. Y en esta oportunidad vamos a tener un formato algo diferente. En algunos de los Pragma Talk anteriores, en los que algunos de ustedes quizás hayan participado, básicamente el formato es una exposición en la que un ponente viene y nos da su concepto. El día de hoy tenemos un formato un poco diferente, estamos trayendo algo distinto y es que queremos establecer un diálogo de saberes entre practicantes del mundo de la agilidad empresarial. El día de hoy vamos a conversar con uno de nuestros principales aliados en Pragma. Vamos a conversar con Harold Rincón, quien es el gerente de la oficina ágil del Banco Itaú y quien el día de hoy muy generosamente nos ha aceptado la invitación de venir a conversar sobre estos temas. Entonces, bienvenido Harold, qué rico que estás aquí con nosotros. Hola, güey. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y como bien lo planteas, siempre es bueno conversar entre amigos. Qué rico, Harold, bienvenido. Y para completar este diálogo, nos acompaña el día de hoy Pablo Mejía. Pablo es Agile Coach en Pragma, ¿cierto? Socio fundador de Pragma. Entonces, Pablo, bienvenido. Qué rico que estés aquí con nosotros. Gracias, Weimar. Siempre es un placer poder estar aquí con la gente conversando de agilidad y los temas relacionados. A mí es un tema que me apasiona y ahí estaré cada vez que pueda asistir y que sea invitado. Qué rico, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de estar en un evento como estos, en un Pragmatol en otro momento, les quiero contar un poquito rápidamente cuáles son nuestros principales objetivos. Básicamente, el Pragmatol busca contribuir con una visión de contexto y de alternativas de acción y de implementación. Queremos que las conversaciones que se den aquí siempre estén cargadas de mucha sabiduría, de esa sabiduría que se vive en la acción. Por eso siempre queremos que estos espacios nos permitan compartir conocimiento probado, comportamiento accionable, asuntos que nos permitan llegar a la práctica para generar resultados grandiosos. Y sobre todo, el Pragma Talk es una iniciativa que pretende fortalecer la comunidad de práctica y la red de relaciones que tenemos. Todos los que están aquí son bienvenidos a compartir sus experiencias. Por favor, déjenos sus mensajes en la caja de preguntas y respuestas y siéntanse bienvenidos a empezar y conversar con nosotros en esta oportunidad y en cualquier otra. Entonces, sin más preámbulos, como les decía el día de hoy, vamos a tocar un tema que viene dando vueltas en muchos escenarios y es que nos hemos venido preguntando por eso de que hay algunos que dicen que la agilidad está en crisis, ¿cierto? Entonces, para abordar este tema, invitamos a Harold, ¿sí? Quien, como les decía, hace parte de la oficina de Itaú, de agilidad del Banco Itaú y quien tiene muchísima experiencia en estos temas. Pero no quiero ser yo, Harold, quien te cuente tu historia personal, sino que te invito a que nos cuentes quién es Harold y por qué estás invitado a este espacio, porque nos has honrado el día de hoy con tu presencia y de venir a compartir tu conocimiento. Harold, adelante. Estás en mute, Harold. Tienes el micrófono cerrado. Perdón, ahí se mutió. Ya. De una. Muchas gracias, güey. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues, ¿quién es Harold Rincón? Harold Rincón es hijo de Marina León, hermano de Nicolás Rincón, esposo de Marcela Castiblanco y padre de el agente de cambio de este hogar y la generación de felicidad, que es mi hija Dana. em, Abogado de profesión, especializado en gerencia financiera, más o menos 16 años en el trasegar de las organizaciones financieras, perdón, más de 20 años, 16 en Itaú, y pues conocí la agilidad gracias a varios amigos que se encuentran hoy aquí acompañándonos. Y la conocí por los diferentes avatares de la vida, porque dirán ustedes que hace un abogado agilista. Em, Diferentes historias que en algún otro momento contaré generaron que conociera la agilidad y dos cosas corticas interesantes. Estudié Derecho y dentro de la agilidad y la transformación digital y ágil de las organizaciones he leído casi 4 veces lo que leí en Derecho. Eso es muy enriquecedor. Y segundo, em, ¿quién soy actualmente? Soy el gerente de la oficina de agilidad del Banco Itaú. Empecé en el Banco Itaú, como les contaba, hace 16 años, en el área de operaciones
y he venido construyendo y generando diferentes conversaciones y diferentes interacciones que me han llevado hasta este momento poder liderar la transformación ágil de esta organización y que venimos trabajando hace algún tiempito con ustedes también como aliado y con otros aliados. Súper, Harold. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de conversar mucho más sobre esas experiencias. Y de verdad que ese dato que nos dejas, que estudiar agilidad te ha generado 4 veces más lectura que la carrera de Derecho, es bastante Así es. abrumador, un poco abrumador, sí. Pero antes de seguir allí, que hablemos de tus experiencias y de todo este mundo que has vivido en estos cerca de 16 años en Itaú, quisiera entonces que Pablo nos haga los honores y se presente. Pablo, mucha gente te conoce, muchas personas de los que aquí estamos te admiramos, pero no todo el mundo te conoce. Entonces, Pablo, bienvenido. Cuéntanos quién es Pablo Mejía y por qué está aquí el día de hoy conversando con nosotros. Pues muchas gracias primero que todo, Weimar, por esa introducción. Para quienes no me conocen, mi nombre, pues como ya lo dijo Weimar, es Pablo Mejía, socio fundador de Pragma. Hace 28 años en este emprendimiento que hoy en día pues ya es digamos, un emprendimiento de más de 1.200 personas, siempre ayudando a transformar empresas, ¿no? Nuestra misión siempre es mejorar la vida de la gente transformando empresas. Y dentro de esa misión encontré un espacio donde yo me sentía pleno hace como unos 9 años, y es el mundo de la agilidad, ¿cierto? Siempre por mi manera, a manera personal, mi manera emergente de ser en la vida. Cuando encontré la agilidad, yo dije, uy, increíble que esto existe y que además sea útil para las empresas y que se pueda mirar el mundo desde otro punto de vista. Entonces, em, antes pues, de ser Agile Coach, que soy muy orgulloso de seguir siendo Agile Coach empresarial, em, yo soy papá de Mateo, de 13 años. Tengo hoy en día una pareja hermosa en mi vida y en mi vida, pues, de empresario, pues he transitado como muchos retos, todos alrededor de la tecnología, todos alrededor de las transformaciones digitales en estos 28 años. Y entonces y siempre alrededor, en Pragma, siempre he trabajado alrededor de las formas de trabajo, de una u otra manera. Desde que en 1996 no se conocía, por lo menos aquí en Medellín y en Colombia, el concepto, o apenas estaba emergiendo el concepto de dirección de proyectos. Y me apasionó ese tema de las formas de trabajo. Desde ahí vengo como definiendo formas de trabajo dentro de la organización en algunos niveles. Y cuando encontré la agilidad, encontré algo donde yo me sentía, como decimos aquí en Colombia, en mi salsa como natural, como la pasión natural por hacer algo. Y por eso, desde que conozco esta manera de pensar y de vivir, pues yo realmente no me ha interesado otra diferente. Y por eso hasta el día de hoy soy orgulloso de ser Agile Coach empresarial a los diferentes niveles pues, de acompañamiento que necesita una organización, a nivel directivo, a nivel equipo, a nivel individual o de personas o de stakeholders. Eso es lo que me apasiona a mí más hacer y es lo que hago más frecuentemente. Súper, Pablo, súper. Pero venga, miren que nosotros abordamos una conversación y Harold dice, yo soy un abogado agilista. Pablo dice, yo soy una persona que conocí la agilidad y este mundo y me conecté con ellos. Pero entonces yo quisiera muy rápidamente que ustedes me den como esa visión de qué es eso de la agilidad para ustedes, ¿cierto? Porque hoy vinimos a hablar de un concepto que anda rodando y es que la agilidad está en crisis. Pero antes de meternos en ese pormenor, quisiera que muy rápidamente, Pablo, Harold, me cuenten desde esa perspectiva personal, desde ese desempeño profesional. Venga, ¿qué es ese tema de la agilidad empresarial? ¿Cómo ustedes lo han venido viviendo? ¿Cómo lo han venido entendiendo? ¿Cómo lo han venido implementando y practicando? Harold, ¿cómo lo ves? Estás De en nuevo, mute. tienes el micrófono cerrado, Harold. No sé por qué se está muteando, pero bueno. Ya, Para mí la agilidad es un mindset, primero que todo. Es una mentalidad que se desarrolla en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, y que nos ayuda y nos apalanca en nuestras formas de trabajo. En resumen, como siempre se lo he tratado de enseñar a mi hija, la agilidad viene a ayudarnos a resolver ese cúmulo de problemas que nos presenta la vida, sea problemas, insights o descubrimientos y complejidades que tenemos y que lo debemos desarrollar, solventar de alguna manera. Si la vida no tuviera estos problemas, estos impedimentos, pues sería muy aburrida. Realmente, al igual que el río fluye, cuando va encontrando
esas piedras o esos caminos. Asimismo, la agilidad nos ayuda en la vida a solventar y sortear todo eso que encontramos de una forma mucho más eficiente, mucho más activa y mucho más corta, que lo importante que me ha enseñado también la agilidad es cómo iteramos corto, fallamos corto, aprendemos de una manera más rápida y de esa manera vamos avanzando y aprendiendo en conjunto y en equipo. Claro, una forma de pensar que te permite resolver problemas en la que interactúas y incrementas en pasos cortos. Casi, casi fue lo que Así te es. logré escuchar. Sí, señor. Excelente. Pablo, cómo lo escuchas? ¿Cómo lo ves? Definir en una frase lo que es la agilidad, pues ya queda corto, porque la agilidad como absorbió tantísimos saberes y conceptos que precisamente parte, alentándome un poquito, parte del problema de la agilidad es que se volvió un todo, hasta que termina, como leí en un artículo por ahí, eh, en- en, eh, termina impregnando toda la organización, pero ya no hay manera de identificar qué es lo que es ágil de lo que no. Entonces, finalmente es un tema cultural para mí es una manera de operar a nivel cultural y a nivel metodológico, a nivel de todo lo que significa una forma de trabajo. La cultura es una forma de trabajo a nivel macro, a nivel más etéreo que algo más prescriptivo como una metodología o un marco de trabajo, ¿sí? Entonces, para mí, agilidad es una manera de operar que le permite a nivel individual, a nivel equipo, a nivel de la organización, operar flexiblemente, no importa la ola que venga, como el surfista, si la ola viene de una manera o de otra, tener la capacidad de lidiar con esa ola y salir avante y navegar a pesar de las olas o gracias a las olas, ¿cierto? Entonces, tener eso como norte, como esa capacidad de adaptación, por decirlo así, ya le permite a uno ser menos rígido en un montón de pretenderes que tienen las organizaciones y las personas a nivel de nuestro ego, a nivel del ego empresarial, el ego en muchos sentidos, también a nivel como fractal, ese ego, ese querer, ese pretender, nos permite estar más en armonía con lo que está pasando en el entorno y por lo tanto lograr mejores resultados con un beneficio para todo el mundo, ¿sí? Un beneficio mejor para todo el mundo, para todos los actores del ecosistema. Eso es lo que es para mí la agilidad hoy en día. Estás en mute. Una forma de ser, una forma de hacer en la que se incluye la flexibilidad, ¿cierto? Para lograr esos resultados, adaptándonos al entorno, más o menos lo que escucho. Bueno, pero entonces miren que eso muchas veces uno lo escucha y uno dice, ah, sí, la agilidad es eso, pero ¿qué tal Harold? ¿Qué tal Pablo? Si nos cuentan una anécdota, algo cortico, donde ustedes digan, vea, cuando antes la organización no era ágil, ¿cierto? Y después de que empezamos a accionar, hicimos A, B, C y ya seamos ágiles. Y al ser ágiles era que ya hacíamos esto. Antes hacíamos esto y ahora no lo hacemos. Algo de sus experiencias rápidamente, algo que ustedes digan, el auditorio con este ejemplo ya entiende cuál es esa esencia de la agilidad de la que estamos hablando. Pablo, ¿cómo lo escuchas? Em, digamos que teníamos un centro en nuestros, más que antes y después, digamos que el general de lo que yo veo en las organizaciones es que tienen un centro en ahorrar el costo. Es más, a uno cuando está en la universidad como ingeniero de sistemas que soy, a uno le enseñan es a ahorrar memoria RAM, a ahorrar disco duro. Entonces, las mejores maneras de codificar el software para ahorrar en recursos. Y uno crece pensando en ese concepto de ahorro y de eficiencia en costos y en gastos. Y de pronto llega la agilidad y dice, no, es que si usted quiere ser más adaptativo, no puede pensar de esa manera, no puede estar optimizando los subsistemas, sino hay un axioma en la teoría de sistemas que dice, para que el sistema completo esté optimizado es necesario suboptimizar los subsistemas. O sea que ya no puede uno ser totalmente eficiente en los silos de la organización, las áreas o los sistemas de la organización individuales, sino que ya tiene que pensar en lo que es más a un nivel superior, digámoslo así, en función de los resultados de la organización, es pensar más centrado en el cliente. Y para pensar más centrado en el cliente me toca cambiar mi manera como veo el mundo, me toca pensar es todo el mundo desde el cliente, no todo el mundo desde yo que le puedo ofrecer al cliente, sino todo el mundo desde el cliente que es lo que está necesitando para yo ser el mejor proveedor de ese valor al mercado, ¿cierto? Y eso me implica a mí un cambio radical en cómo veo la organización, porque entonces ya lo que antes eran siglos organizacionales, egos particulares de áreas, pues ya se tienen que poner a conversar y a colaborar y florece la colaboración para poder entregar productos y servicios transversales. Y ese cambio es profundamente doloroso para muchas organizaciones. Es lo que
Pues no quiero ahondar más para poder conversar ahorita de ese tema, pero es uno de los ejemplos, ¿cierto? Como antes para hacer un proyecto, por ejemplo, una organización específica, entonces un director de proyectos le encargaban ese tema y entonces iba y negociaba con los diferentes líderes de los hilos organizacionales para que le dieran partes de tiempo de los saberes específicos que necesitaba para poderlos juntar en alrededor de un proyecto y poder sacar un proyecto a producción. Y ese concepto de proyectos era el concepto como el que las organizaciones estaban acostumbrados a entender que podían evolucionar sus productos o servicios como empresa, ¿cierto? Un proyecto, un caso de negocio, un proyecto, un caso de negocio, un proyecto y así sucesivamente. Entonces luego llega la agilidad y dice, no, pero venga, si es que estamos centrados en el cliente, ¿por qué no generar estructuras que sean transversales a todos esos silos y más bien sacamos toda esa gente de los silos y los ponemos a trabajar juntos para estar continuamente entregando valor incremental en ese flujo de valor? Y entonces ya como que ya es más rápido que el cliente tenga en sus manos el valor. Entonces para mí eso es un ejemplo de cómo funciona, porque entonces ya todo el tiempo ya ni siquiera piensas en proyectos, sino cómo hago cosas en ciclos cortos, como decías ahorita, iterativos e incrementales, para estar continuamente mirando qué le entrego al cliente y si eso que estoy entregando al cliente, él lo reconoce como valor en función de la caja que me genera, de la transacción monetaria precisamente. Entonces, realmente es una conexión con el servicio profundamente. No como antes, donde yo termino el proyecto y el proyecto está bien o está mal en función de si lo terminé a tiempo y entonces quedo tranquilo porque fue un proyecto satisfactorio, aunque el cliente le parezca que no. Entonces ahí había una desconexión con el mercado, con la naturaleza de un negocio. Ok, Pablo, para tratar de sintetizarlo muy rápidamente, tú lo que dices, antes teníamos una visión de proyectos donde muchas veces estábamos optimizando el costo y no necesariamente estábamos involucrando al cliente en la ecuación. Ahorita cuando empezamos a trabajar desde la agilidad, el cliente se vuelve el centro y es alrededor del cliente que nos organizamos y desmontamos los hilos para poder organizarnos de tal manera que podamos colaborar y lograr el resultado de valor que el cliente está persiguiendo, ¿cierto? Eso es como un antes y un después por lo que te puede escuchar. Harold, y en esa línea, digamos que tú digas, ve. Weimar, cuando yo empecé en este mundo de la agilidad hice tal cosa y sabe que después de que hicimos eso, vea, a ver, Harold, ¿cómo la ves? Ya, acá hay un punto y bien alineado con lo que dice Pablo, y lo digo con total orgullo. Uno de mis mentores principales fue este señor Pablo Mejía. Y una de las cosas que aprendí de Pablo es que uno tiene que primero entender que todo esto es un proceso y no es una fórmula más. La agilidad y parte de las señales o de los insights que hemos venido abordando de que de pronto creamos o se tenga entendido que hay una crisis es porque algunas personas venden como una fórmula mágica de agilidad. Hace 5, 7 años que empezamos a abordar este tema al interior de la organización, lo primero que Pablo me enseñó es esto es un proceso. Usted se va a acordar de mí dentro de 5 o 6 años, que hoy, cuando estamos hablando de estos dolores, no los vamos a resolver ni en 6 meses ni en un año. Al cabo de 5 años, después de empezar a hablar con la organización, generar conversaciones incómodas, generar incomodidad dentro de los diferentes eh, agentes de cambio per se que había dentro de la organización, generando esas incomodidades, empezamos literalmente a darnos cuenta que el proceso, primero, no era fácil. Segundo, que la agilidad lleva también un trasegar y que al final lo primero, no solo de poner el cliente en el centro, sino de escuchar a las personas, de que las personas entiendan y apropien los conceptos para que el ser ágil me apalanque el hacer ágil, que per se es lo que buscamos en el fondo de la agilidad, es que este mindset me apalanque mis técnicas, herramientas y mis resultados. Y es ahí donde, después de darnos cuenta de todos estos meses, ve, Pablo tenía razón. Y no solamente porque Pablo tenga razón por su conocimiento o por su experiencia, sino porque al final cada organización, cada cultura organizacional y cada persona que está dentro de esa cultura hace parte de la complejidad que abordamos con la agilidad per se. Súper, Harold. Entonces, pensamiento para impactar las acciones que generan resultados, ¿cierto? Esa es como parte de la lógica que nos relatas. Y miren que esto nos da pie como para empezar a meternos en el tema. Si nosotros hemos venido diciendo que la agilidad es una forma flexible de hacer las cosas, que da buenos resultados, que es un proceso donde al cambiar la forma de pensar, cambiamos la forma de hacer y muchas veces nos da mejores resultados. No sé si ustedes han escuchado o han percibido que hace algún tiempo, digamos que de más o menos de finales del año pasado para acá,
viene corriendo un run run, como lo decimos por allí, como una conversación de pasillo, el hush hush, ¿sí? Como el chisme, chisme, el dulce saber del chisme. Oigan, oigan, parece ser que la agilidad está en crisis, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado algo, o solamente soy yo el chismoso, pues, y he venido escuchando eso. ¿Ustedes han escuchado alrededor de eso algo? ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo escuchan? Pablo, ¿has escuchado de eso? Sí, claro. Digamos que como buenos agilistas siempre estamos en entornos donde estamos con otros agilistas y entonces empiezan esas preocupaciones. Ay, mira, que tal empresa, que el Bank of America, y que otro, y que otro, y que otro. Empiezan o a desmontar células ágiles o incluso a disminuir a Scrum Master, Agile Coaches y otros roles que están en los entornos ágiles. Y entonces se arma como un pánico y un escándalo alrededor de eso, y incluso que nos lleva a esta conferencia. Para mí esta conferencia, poner el título Crisis de la Agilidad es como reforzar eso, ¿cierto? Entonces, de hecho, eso es parte de lo que me generaba curiosidad cuando me invitaste a esta sesión. Y, y para mí, entonces, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo lo entiendo yo desde lo que he oído y lo que he leído incluso? Y desde la preparación para esta misma conferencia. Em, mm, son como una serie de empresas, sobre todo se manifiestan en empresas grandes más que en pequeñas, esa incapacidad de llevar la agilidad a un nivel más masivo para que tenga unos resultados todavía más potentes en la organización. Y eso pues tiene muchas causas raíces, ¿cierto? Que yo creo que más adelantico vamos a hablar un poquito de eso, pero la manifestación es eso, es una incapacidad de unas organizaciones que tienen un choque entre su forma de hacer las cosas y su forma de entender el ejercicio empresarial y la forma como lo propone agilidad y las capacidades y habilidades que requiere la agilidad para que eso se lleve a buen término. O sea, no todas las empresas lo logran. Entonces, para mí, dentro de todo, es un resultado más que natural. Es decir, independiente que sea agilidad o cualquier otro modelo de hacer proyectos de software, hablando del software específicamente, que es como, digamos, el Pareto para lo que se utiliza la agilidad en el mundo. Em, eh, Utilizando ese Pareto, pues yo creo que las organizaciones están pasando por ese inconfort. Y inicialmente, ¿qué es lo que pasa cuando hay inconfort? Hay un rechazo. Entonces, a nivel masivo, a nivel mundial, por supuesto que hay un rechazo de muchas organizaciones, pero también veo un montón de organizaciones y son sobre todo las que están en el top de Forbes 500 y las más rentables del mundo que la utilizan masivamente, que les da unos frutos inmensos. Entonces, para mí es un resultado natural el hecho de que haya algunas organizaciones que no les funcione. Al final, de hecho, estamos como en la mitad de ese huracán, no es algo que haya pasado o algo así. Entonces, yo siento que es una manera de madurar como modelos de management empresarial, como modelos de administración de su ejercicio tecnológico. En fin, me parece que es parte natural del camino, pues lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Nadie puede pretender que el 100% de todas las empresas sean ágiles y lo logren, porque como es un problema cultural, metodológico, el que esté mejor preparado, el que lo haga mejor el ejercicio, pues lo va a lograr y los otros no, pues probablemente lo que yo me imagino es que algunas empresas van a tener más problemas para sobrevivir que otras, ¿cierto? Porque las empresas que realmente hacen bien el ejercicio ágil tienen unos resultados de lejos muy superiores a muchas otras empresas que no lo tienen, o que antes de que no lo tenían unos resultados y después de que esa misma empresa sí lo tiene, sí tiene, digamos, un cierto nivel de agilidad, pues tiene unos resultados realmente diferenciadores. Eso es lo que yo pienso. Pues no sé Harold, qué piensas o qué opinas al respecto. Ahí, Pero se puede ahí debatir, es basado en, decir, yo solo no, tengo mira, lo que yo veo, pero Pero la permítame, Pablo, misma Harold, inquietud. antes de que usted nos Dale, diga dale. ese concepto, yo trato como de sintetizar todo lo que dijo Pablo, que es un montón de cosas súper interesantes. O sea, lo que yo le escucho a Harold es cuál crisis, eso es carreta, venga. Esto es una cosa natural que está pasando. Y es que a uno les va bien y a otros no les va tan bien. Y a los que, mejor dicho, usted cuenta cómo le fue en la fiesta dependiendo si pudo bailar o no pudo bailar. Entonces lo que tú dices es, venga, ya demostraron o ya hemos evidenciado que las organizaciones donde tenemos un poco más de agilidad dan mejores resultados, ¿cierto? Pero también tenemos claro que hay algunos que han tratado de meterse ahí y no lograron lo que estaban esperando y han venido a salir a hablar mal de ella, tal vez, ¿cierto? Y decir, no logré, no logramos el asunto. Iba como por ese lado, ¿cierto, Pablo? Es como sí. una síntesis cercana. ¿Cómo lo dejaron? No solamente, mira, es que si ustedes lo ven, toda conversación,
todo cambio genera una fricción. La agilidad no es una ciencia ni una asignatura perfecta, ha venido en constante evolución. Tenemos ciertos temas dentro de las organizaciones, sobre todo los haters o detractores, que es mi cultura no se adapta a la agilidad, hay mucha resistencia al cambio, la participación de los líderes baja y por ende pues no tiene el impulso o la fuerza necesaria y demás otros temas. Pero al final creo que lo resumiste muy bien cuando decías el tema de, ve, qué crisis de agilidad, qué va. Realmente todo tema que genera incomodidad, todo tema que genera cambio, y nosotros como mismos agentes de cambio dentro de las organizaciones, siempre vamos a percibir algunos detractores o algunos temas que dicen, venga, esto está en crisis. Pero como bien lo expone Pablo, no es que exista una crisis, sino que muchas veces nosotros o algunos de los agilistas no manejan bien la expectativa. Y al momento de no manejar de una manera correcta la expectativa de los directivos, líderes o clientes a los cuales les estamos generando esta inquietud sobre la agilidad, pues es ahí donde vendemos una promesa grande, una promesa posiblemente falsa, y cuando no se cumplen esas promesas o no se llegan a esos resultados, es cuando empezamos a tangibilizar, ve, esta agilidad, eso era solo humo, o ve, esta agilidad, como en algunos textos que leí por ahí, son un montón de hippies que andan con un morral para todo lado, posit y marcadores, y al final el concepto o el valor y la centralidad en el cliente no la tienen. Entonces, nosotros mismos a veces, o muchos de nosotros como agilistas, nos encargamos de no manejar bien la expectativa y al momento de no manejar bien la expectativa generamos estos detractores y esta crisis. Y está en nosotros, en nuestras manos, literalmente, cómo generar que esta crisis o que estos insights que venimos teniendo, pues no se tangibilicen y que realmente estas crisis que vemos no existen. Ok, Harold, mira que tú dices, hey, ojo, porque generalmente la frustración viene de la expectativa. Y si me venden una expectativa muy grande y Ujú. la realidad no es tan grande como esa expectativa, pues a mí me genera frustración. Eso, check, completamente claro. Y Pablo nos decía, venga, tal vez no haya crisis, hay algunos que les va bien y algunos que no les va tan bien. Pero también hay algo claro y es que en el mercado hay algunas señales. Y Pablo nos mencionaba algunas. Por ejemplo, si uno va a mirar los porcentajes de inversión en proyectos de transformaciones ágiles, ha disminuido en algunos escenarios. Algunos roles, como los Scrum Master, como los Agile Coach, han venido bajando en demanda, cuando en años anteriores el pico de la demanda estaba altísimo y salir a conseguir un profesional competente, calificado, no era simple, ¿cierto? Probablemente en este momento estamos viendo ese tipo de cosas. Y entonces, creo que si bien por ahí dicen que cuando el río suena es porque o los pececitos están haciendo fiesta o se ahoga una orquesta, ¿cierto? Algo pasa, ¿cierto? Entonces no sé si de pronto ustedes ven algún tipo de señales o algunas causas raíces que nos lleven a tener esa percepción. Pablo. Sí, gracias, Weimar. Justamente quería hablar de eso, que es que hablar de crisis de la agilidad es dar por sentado que entendemos toda la agilidad en lo que ya se convirtió hoy en día, ¿cierto? Pues para el común de las personas, ¿cierto? Porque crisis de la agilidad, uno diría, es que es por esto, es que es por esto, es que es por esto. Como dije ahorita, estamos en la mitad como del meollo del asunto del huracán, de este primer como punto de reflexión, diría yo, de la agilidad y de su madurez como arte o como ciencia emergente en el mundo. Entonces, pretender dar digamos, una afirmación que sea la verdad, yo creo que es difícil porque son tantísimas las variables que entran en juego en esto que llamamos crisis de la agilidad, que yo no podría decir que hay algo cierto. Lo que pasa es que cada contexto le pasan cosas diferentes. Por poner un ejemplo, hay organizaciones donde los C-level no están ahí metidos empujando los procesos de transformación ágil. Y eso está demostrado estadísticamente en el State of Agile que habla, digamos, tiene varias páginas relacionadas con este tema de lo que frena la agilidad, de lo que está entorpeciendo los procesos ágiles y lo que está impidiendo los mejores resultados en el ejercicio ágil, por decirlo así. Uno de los factores es que los C-Level no tienen conocimiento de agilidad y no tienen conocimiento profundo de los mindset y la parte cultural que está detrás. Y eso es una variable. Pero entonces hay organizaciones que esa variable no les pasa y hay otras organizaciones que esa variable sí les pasa. Pero luego hay organizaciones que tienen otra variable
Yo quiero que Harold nos dé otra variable, si quieres, Harold, y vamos jugando a ver qué ves tú y qué ves yo para no tomarme la palabra del todo y que vamos jugando en lo que son raíces y causas Dos raíz. cosas. La primera, en la que pones que los C-Level apoyen la agilidad. Miren, al interior de la organización en la cual trabajo, ese apoyo se ha venido dando de una manera, o ha venido creciendo de una manera exponencial. Tanto así que nuestro C-Level se toman el tiempo de ir a una review. Hay organizaciones en las cuales ni siquiera el Product Owner va siempre a la review. En nuestra organización los C-Level van porque le están viendo ese valor. Entonces, apoyándose es el primero. La segunda es, eh, creería yo, que yendo en línea con la promesa de valor, con esta que es, lo vendemos como una receta. La agilidad se vende como la fórmula mágica o la varita mágica para solucionar los problemas de la organización. Ahí es donde entramos fallando, porque literalmente lo vendemos con una expectativa bastante alta y sobre todo en el contexto de que abarcamos con la agilidad. Si el 80-20, como tú bien lo planteas, se usa para la solución o para la construcción de software, casi siempre vendemos la agilidad como la solución para toda la organización, para el negocio, para la tecnología, para N áreas. Y efectivamente bien aplicada puede cubrir toda la organización y si no, no existían ni los unicornios ni las organizaciones que están teniendo un crecimiento exponencial apalancadas en la agilidad. Pero primero hay que entenderlo. Para aplicarlo de una manera correcta y para llegar a los resultados correctos, necesitamos entenderlo. Y, y he escuchado- Para continuar con Pablo, pero darle trámite a una pregunta a Pablo, mira que en el chat nos dice, venga, ¿y en qué punto es culpa de los mismos agilistas esa percepción de los directivos? ¿Cierto? Es una pregunta que nos hacen en el chat. Por eso la quería introducir. Dale, Pablo. ya iba un poco para allá. Que es que, pero antes conectaba un poquito con lo que estaba diciendo Harold. Em, la agilidad está hecha para crecer orgánicamente. Entonces, cuando se pone como un programa empresarial estratégico, se está haciendo es push de la agilidad, no se está jalando lo que se va aprendiendo de la agilidad, sino que se pretende de manera muy mecánica introducir la agilidad en diferentes áreas. Entonces, como se pone como una línea estratégica, todas las áreas quieren ser ágiles y quieren hacer sus cosas ágiles. Entonces, eso genera que se pongan a hacer ágil sin ser ágiles y entonces los resultados no se dan como consecuencia. O sea, la presión por los resultados, como si fuera algo mecánico, algo que tiene que pasar a través del tiempo, cuántas células más tengo ágil, cuántas tribus más tengo y demás, versus estamos listos para escalar este negocio o este subnegocio o no estamos listos. Como un negocio puede estar listo para escalar, otro negocio puede estar listo para no escalar todavía. Entonces, como que se genera una ruptura en la naturaleza básica de agilidad, que es construir sobre lo aprendido, no escalar sobre lo no aprendido. Eso, entonces, ahí también hay una causa raíz, en ese ego, a eso es que me refiero con el ego empresarial, el pretender empresarial a la fuerza, como siempre se ha hecho en el estilo de management clásico, y que ha dado resultados. Yo no digo que eso no da resultados, lo que pasa es que agilidad propone otro tema para trabajar de largo plazo esos resultados, pero tiene que ser con un crecimiento orgánico. Uno no siembra una planta y luego hace cosas para que la planta crezca más rápido que lo que puede crecer la planta. La planta crece al ritmo que tiene que crecer si está bien abonada, ¿cierto? Es como la analogía. Y en cuanto a los que acompañamos, la pregunta que tú hacías de los que acompañamos, esa es otra de las variables. Por eso decía que esto de la crisis de la agilidad no hay una receta, una única opinión que yo considere que es la única y la verdad, sino que son múltiples opiniones que luego podemos hacer un discernimiento 1 o 2 años después de qué significó este momento de la agilidad tan bonito. Me parece siempre este es el mejor momento. Para mí estoy feliz, este es el mejor momento de la agilidad, porque es que desde aquí es que se crea una nueva comprensión masiva a nivel empresarial. Entonces, en esa reflexión yo también me pregunto, a ver, si yo como acompañante de empresas veo tantas falencias en mis procesos anteriores, en los que hacía hace varios años versus ahora o versus las personas que han caminado más que yo en este camino, y yo veo tantos huecos en lo que dice, ¿cómo serán entonces estas personas que apenas están entrando y que ya están acompañando, como allá hay coaches y tratando de hablar con directivos y tratando de lograr resultados de negocio potentes, pero que no tienen todavía las habilidades profundas que se necesitan para acompañar, ¿cierto? Entonces, yo lo veo así, y perdón, Harold, por las faltas que haya cometido hace 7 años, porque pues, es parte de crecer juntos, ¿cierto?
Entonces, ahí yo veo otro problema y es que el afán de vender y de vender el producto agile, no la filosofía de agilidad, sino el producto agile como agile como sustantivo, no como adjetivo, como decía uno de los firmantes del manifiesto. Ese afán del mercado de más ambición, más dinero lleva a dañar algo que, pues, a no generar los resultados consistentemente donde se tratan de llevar, ¿cierto? Esto tiene una forma y tiene una forma que si se hace, digamos, con ciertos niveles de madurez, funciona, pero si no se hace con esos ciertos niveles de madurez, no funciona. Y cuando digo niveles de madurez, no solo es madurez de las personas que acompañamos, también empiezo a ver los niveles de madurez de las personas de negocio que empiezan a estar encargados de los flujos de valor ágiles. Porque la agilidad trajo, en muchas organizaciones yo he visto ya células o equipos que trabajan muy ágilmente, pero quien les da el norte de valor, o sea, el Product Owner, CPO o roles de negocio equivalentes en cualquier otro método de trabajo, los que tienen que priorizar el trabajo no son capaces de tener esa visión estratégica de negocio con la suficiente velocidad y dinamismo que ya tiene el equipo. Entonces el equipo queda con un costo constante y no queda con una captura de valor constante. Pablo, Eso es algo espéreme, es que demasiada información para mi velocidad de procesamiento. Despacio, espere. Lo primero que te escuché es, hey, sí, los mismos agilistas tienen la culpa, porque probablemente estamos acompañando procesos sin el nivel de madurez adecuada, es lo primero. Segundo, como lo decía Harold ahorita, estamos vendiendo recetas mágicas y no, y definitivamente las recetas no son mágicas porque siempre es contextual. Segundo, pero vení, Pablo, que te acabas de meter en un tema que a mí me parece supremamente poderoso. Y es que acabas de decir dos cosas y es, venga, es que muchas veces yo soy el que estoy acompañando a la organización como Agile Coach, ¿cierto? Dentro de nuestro ejercicio profesional y tenemos falencias, bien. Pero acabas de decir una cosa muy bonita y es, vení, hay algunas personas en el negocio que deben liderar el negocio, pero probablemente no están teniendo la madurez para liderar el negocio de acuerdo a lo que el negocio necesita. Entonces, no sé si ahondamos Pero un yo poco. quiero aclarar una cosa, porque eso puede Ujú, sonar muy raro y hasta pedante. Y es que, ujú, digamos que el negocio tenía su estilo de management, como venía ujú. siendo sin agilidad, por decirlo así. Cuando llega la agilidad, ese estilo de management para hacer que la empresa evolucione en productos y servicios a punta de proyectos, ya se necesita diferente, ya se necesita un management, no que administre un proyecto, un caso de negocio de inicio a fin, sino que se necesita una persona que todo el tiempo permanentemente esté censando mercado y tomando las mejores decisiones estratégicas para ganar en grande en un producto o servicio. Y esa capacidad organizacional no es la que normalmente o como estuvieron capacitados esas personas relacionadas con el famoso comando y control, management y demás. Entonces hay una ruptura entre lo que se necesita y lo que está pasando y ahí es donde viene a terminar la pregunta tuya, es creo que se necesita más énfasis en acompañar más al negocio y a los directivos para que aprendan a tomar las decisiones. O sea, no quedarnos como, y el producto en el CPO tienen su certificado, y es problema del management hacer que eso sea rentable. No, es problema entonces también nuestro ayudar a que suban el nivel esas personas. ¿Qué opina Harold ahí? Harold, ¿cómo lo Y hay ves? varios puntos muy importantes. Lo primero, la crisis siempre la homologo, como dice la introducción, a los impedimentos. Son parte del camino. Y coincido contigo, Pablo, que es el momento más bonito de la agilidad, porque hace parte de la evolución, nos llama a la acción. Si no, no estaríamos hablando de crisis de la agilidad, sino de algún framework nuevo, de alguien que sacó cómo hacer historias de usuario diferentes, etcétera. Pues eso me gusta mucho porque nos llama a la acción. Como nos llama a la acción, nos ayuda a apalancar ser agentes de cambio. Eso como primero. El siguiente, y coincido contigo y lo hemos aplicado mucho al interior de Itaú, cómo el negocio se integra con las otras áreas. Hace algunos años, un C-Level nuestro nos dijo, venga, no hay coherencia en que seamos silos, en que aquí esté el negocio, aquí esté tecnología, aquí esté operaciones, aquí esté, trabajemos más juntos, integrémonos, y eso ha sido parte del éxito o de la adopción ágil y transformación que hemos tenido como organización. Y ahí coincido contigo, no solamente que la agilidad nos ayuda a adaptarnos, sino la capacidad de adaptación de las organizaciones es la que realmente denota el éxito o no de una aplicación y una transformación ágil.
cómo cada persona va adaptando su mindset, sus prácticas, sus sistemas, sus operaciones y sus procesos, así mismo van generando los entregables y valores diferentes. Atándolo a esto, y les cuento, hay un resultado aquí espoleado un poquito. Nosotros teníamos un lead time bastante alto, de más de 300 días. De no mucho, hace más o menos año pasadito. Hoy en día estamos en un lead time de casi 60 días, un lead time completo. Y nuestra meta es seguirlo bajando trimestralmente dentro de nuestro proceso de QBR. ¿Eso cómo se ha logrado? No se ha logrado ni solo por la agilidad, ni solo por los temas del negocio, ni solo por los temas operativos ni de tecnología. Se ha logrado por la integración de los diferentes actores en pro de la centralidad del cliente y del valor y el apalancamiento de nuestros objetivos. Súper poderoso, Harold, súper poderoso. Yo ya no quiero parafrasear más porque me estoy quedando como con un montón de preguntas en el coso, pero desarrollar capacidad de adaptación es fundamental en este ejercicio. Viene algo ¿Sí? que yo quiero, Pablo, antes si quiero introducir la pregunta simplemente para que tú lo conectes y lo vayamos llevando, y es, si bien es claro, hoy tenemos en este momento este escenario, este contexto donde estamos viendo que es un momento bonito, donde hay detractores que están diciendo esto no sirve, donde hay otros que le creemos y seguimos apostando y hemos obtenido resultados poderosos de eso, como lo está relatando Harold. Pero entonces yo llego y me enfrento a un C-Level, me enfrento a un presidente, ¿cierto? Pablo se sienta con un presidente y viene ese presidente y le dice, venga, pero es que a mí vienen diciéndome que esto ajá, ¿cierto? Esto como que se ahogó una orquesta. Ahí hay como unas señales extrañas. Entonces, para ser muy concretos, una pregunta muy concreta. Pablo, Harold, si ustedes tuvieran en este momento al presidente de su organización enfrente y ustedes le tuvieran que recomendar algo de esas recomendaciones estratégicas de visión general en términos de la agilidad empresarial a ese C-level, ¿ustedes qué le dirían? ¿Qué le recomendarían a una persona que está en esa encrucijada de yo necesito algo que me sirva, pero es que por ahí estoy escuchando que eso como que no es el camino? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Qué le dirían a esa persona? Pablo, ¿cómo lo escuchas? Muy bien, pues digamos que es un escenario muy típico y lo primero es mostrarle cómo las organizaciones más valiosas del mundo hoy en día, todas son ágiles, pues, o casi todas, pues no puedo decir todas porque no las conozco todas, pero sí, la mayoría del top 10, sino todas son ágiles. Ágiles en sentidos que tienen buen nivel de madurez de los conceptos filosóficos de agilidad y los llevan a dar unos resultados enormes. Entonces, primero que el resultado sí está comprobado en las empresas que nosotros hemos evidenciado que hacen bien el ejercicio, que tienen cierto nivel de madurez y que lo han hecho bien pues a través del tiempo. Lo segundo es que le diría, esto va a pasar si usted o alguien como usted que tenga poder en la organización lidera los procesos, porque esto es demasiado complejo. Esto no es simplemente ir a capacitar un montón de gente en que haga las cosas de cierta manera, sino que esto tiene un tema de liderazgo bastante importante detrás, porque esto, como todos saben bien, es bien sabido, la agilidad es 70-80% un problema cultural y la cultura es el ejemplo, como en la casa, los ejemplos de los papás, el ejemplo de los CEOs, el ejemplo de los vicepresidentes. Si ellos dicen es estratégico la agilidad, pero me comporto de otra manera, o peor, si no entiendo qué es agilidad, que ese es el tercer punto, que entiendan bien qué es agilidad, ¿cierto? O sea, qué significa, qué implica, qué no implica, qué cambio implica a nivel personal, no importa lo grande que seas como presidente, te va a tocar cambiar. Te va a tocar cambiar porque si no la agilidad no va a pasar. De hecho, eso lo repito mucho en los C-Level. Esto no va a pasar a menos que tú cambies y seas una persona con una cultura y un ejemplo diferente a como lo haces hoy en día. No, no, yo quiero, hay muchas más cosas, pero quiero que Harold también nos cuente qué piensa estando en un contexto Acá hay, similar. vale, acá hay dos cosas. La primera, si la pregunta tuya es qué le diría al C-level de mi organización, puede que suene muy respuesta polite, pero primero es gracias, porque entendió y literalmente ha integrado y ha liderado la agilidad y la transformación ágil de la organización desde su punto, su primera línea y demás. Entonces, en mi organización. Si fuera otra organización, ¿qué le diría? Aparte de lo que ya Pablo bien expuso, de entender antes de llegar a aplicar fórmulas mágicas, lo segundo es eh,
El liderazgo, un líder, el propósito de un líder no es solamente ser el líder, sino crear nuevos y mejores líderes. Y este liderazgo y el delegar este liderazgo y apalancar este conocimiento en otras personas es bastante importante. Y es ahí donde la curva de la innovación que ya todos conocemos, pues empezar a adoptar estos early adopters que me ayuden a apalancar la transformación y que esta cultura empiece a permear la cultura de la organización. Porque como les decía en un momento anterior, si la cultura de la organización es más fuerte, como sabemos, la cultura se come la estrategia del desarrollo. Por ende, si la cultura de la organización es mucho más fuerte que la cultura de agilidad que queremos incorporar, obviamente va a caer. Va a pasar lo de las heridas. Cuando tú te haces una herida, literalmente, que la piel que torna a hacer rápidamente, cerrarse, volver a su estado normal, ¿cierto? Uno de los ejemplos que yo siempre pongo de la agilidad es, independientemente de que la piel se cierre, queda la marca, queda la cicatriz. Entonces estamos generando un cambio. La agilidad es esa herida que tiene que tender a no cerrarse, sino literalmente a transformar la piel y empezar a transformar no solamente la organización, sino las personas. Le decían en una conversación aparte a Pablo que aparte de transformar la organización, la agilidad transforma a las personas y puede que suene un poquito egocentrista, pero yo soy resultado de una transformación de la agilidad. Trabajaba en un área de operaciones, muy orgulloso de mi área de operaciones, pero he mutado y he venido creciendo dentro de la organización, gracias a Dios, y generando como agente de cambio muchos procesos de transformación. Entonces, no solamente entenderlo y ser constante, sino ser disciplinado y apoyar. Y eso, desde los C-level hasta abajo, es bastante importante. Hay, Súper. Dale, Hay Harold. otro tema, Weimar, y es con los CEO, que me gusta mucho repetírselos, y es, venga, hablemos de software. Comprender la naturaleza de un proceso de software es altamente relevante hoy en día, igual que saber la cosa de negocio. ¿Por qué? Porque, pues, como ya sabemos, a la hora de que el software es más asequible en términos económicos y de oportunidad y de proveedores para las empresas, pues se vuelve también un tema que puede ser o ventaja competitiva que al final se vuelve en un tema higiénico, que eso es otra cosa. Para mí la agilidad no es un tema estratégico para las organizaciones, para mí la agilidad es un tema higiénico. Es decir, no, es un tema donde el que no lo tenga simplemente le va a costar mucho más, va a ser más ineficiente y menos productivo, ¿cierto? Más Súper, tarde, más súper. temprano. Entonces, Venga, Pablo. entonces, en ese proceso de entender el software, la naturaleza del software, venga, aprendamos de software y qué es lo que le pasa al software y por qué la agilidad es diferente como propuesta para poder soportar tus productos y servicios. Entonces, aprender de la naturaleza del software me parece muy importante para un C-Level. Súper, súper. Y discúlpame que te interrumpa porque se nos va acabando el tiempo y yo quiero que pasemos a un mundo más terreno, pero trato de sintetizar lo que acabamos de decir. Y es, definitivamente, agilidad está muy asociado con la forma de pensar, muy asociado con la cultura. La cultura está muy asociada con la toma de decisiones. Quienes toman las decisiones son el C-Level. Lo que ustedes están diciendo es, el C-Level tiene que comprender, involucrarse. Y ese comprender no basta con comprender de agilidad, sino de la cosa del software, de lo que significa trabajar en entornos complejos, desarrollando productos complejos y con un entorno Bunny, Buca que está presentándose. Entonces, la principal recomendación al C-Level es involúcrese y ayude a desarrollar a esos líderes que vienen ahí. Pero entonces yo les voy a bajar un poquito la conversación allá del Olimpo, perdón, cuando digo el Olimpo, del C-Level, ¿cierto? A los agentes de cambio en el día a día. Yo soy un agente de cambio en el día a día. Yo estoy en el día a día, Harold, Pablo, todos estamos metidos en el día a día. Pero si yo les dijera, vea, ¿ustedes qué le recomendarían a un agente de cambio en el Gemba, en el terreno? Viejo, empezá a hacer esto si no lo has hecho. O si ya lo estás haciendo, no dejes de hacerlo. Porque si haces X, eso te va a dar buenos resultados. ¿Sí? Replanteo la pregunta para hacerla más explícita. Harold, Pablo, una recomendación, no una, de pronto un par de recomendaciones específicas, no en el terreno de las ideas, en el terreno de las acciones que le podríamos entregar a los gestores de cambio. ¿Qué se les ocurre? Harold, Harold. quiero responderlo. Bueno, lo primero es algo que he aprendido durante todo este trasegar y es un agente de cambio tiene que tener coraje. Y el primer punto de este coraje es querer cambiar. Que si yo quiero ser un agente de cambio, no puedo pretender ser
un agente de cambio haciendo lo mismo que llevo haciendo N años. Dejar la resistencia al cambio. Y ese coraje me lleva a tener conversaciones diferentes, conversaciones con otros niveles de la organización y aparte de eso, adaptarme al entorno que estoy generando como cambiando. Eso es lo primero. Lo segundo, entender bien lo que quiero hacer, pero no entenderlo a la fuerza e incorporarlo a la fuerza. Entender la cultura de la organización o de los equipos que estoy tratando de que adopten la agilidad y lo que estoy incorporando y lo que estoy trayendo, tratar de traerlo de una manera corajuda, por decirlo de alguna manera, como tú lo dices, desde las trincheras, con total claridad, pero sin imponer nada. Eso es muy importante. No es que, no, es que el manifiesto lo dice, Scrum lo dice. Si no es así, no es Scrum. Literalmente, lo primero que hay que hacer es buscar esos early adopter y generar realmente que este cambio sea un poquito más legítimo, sin obligar a nadie. Obviamente vamos a tener que tener algún momento de Big Bang o vamos a tener algún momento de generar ese feedback positivo con las personas que pues no hemos podido montar al bus, pero esa es la segunda. Y la tercera, ya para darle paso a Pablo, que es bastante importante, es que yo no soy el más letrado en la agilidad. Yo no soy la verdad absoluta. Sea el Scrum Master, el Agile Coach, el Enterprise, el Product Owner, lo que queramos ser, yo no soy la verdad absoluta. Y aquí sí puede que suene a respuesta de cajón, pero al final la respuesta, ¿quién me la da? El equipo. Algo que he aprendido aquí es, el problema es del equipo. ¿Quién lo resuelve? El equipo. Por ende, ¿quién soy yo para decirle al equipo cómo resolver sus problemas? Lo acompaño, lo guío y basado en mi experiencia y lo que he entendido de la agilidad, trato de que el equipo genere estas soluciones para sí mismo generar el valor y la conciencia de que los equipos tienen la capacidad y tienen sobre todo el discernimiento de eliminar sus impedimentos, sus problemas y generar el valor necesario, porque cada uno de ellos tiene el valor en su rol y en las entregas de valor que tenemos. Vale, y conectando con lo que dice Harold, em, yo les recomendaría a las personas que están acompañando estos procesos en las organizaciones que consigan guía, guía de personas que hayan caminado más años de manera más exitosa en estos caminos. O sea, hacer caso tiene una sabiduría. Y somos muy rápidos en nuestro ego en decir, es que, por poner un ejemplo de Scrum, es que un daily yo ya sé cómo es. Y incluso se saltan cosas que deberían pasar en un daily según lo que dice la guía. Entonces no hacemos caso y sobre todo en Latinoamérica somos expertos en saltarnos lo que dicen las instrucciones, ¿cierto? Entonces mi primer consejo es hacer caso. Pero hacer caso de quién, de un referente que sea reconocido. ¿Por qué? Porque esas personas ya pasaron por ahí. Si ustedes hacen caso de gente que está, digamos, llevan 2, 3, 4 años en este mundo de la agilidad y le están haciendo caso a otro que lleva 2, 3, 4 años, esa persona los va a poder asesorar ando hasta donde esa persona sabe. Más allá de eso, esa persona no los va a poder asesorar. Entonces, siempre estar acompañado y bien acompañado y gracias a mis amigos coaches que siempre a través de todos estos años me han acompañado y me han guiado pues para yo poder hacer lo mismo con la gente. Entonces, simplemente entender que hacer caso es una sabiduría, hay sabiduría en hacer caso. Y eso lleva a lo que conocemos como el chu. Cuando uno hace caso de verdad, uno sigue el chu. El chu es, por resumir, por no ponerme en la historia larga, el chuhari, del chuhari, es vamos a hacer lo que ya los gigantes definieron que es lo que está sirviendo en el mundo para la agilidad. Y a partir de obedecer y hacer eso, ya sí puedo empezar a cambiar y a tener mi propia experiencia en mi propio contexto. Esos son los dos consejos iniciales que yo les daría a las personas que están acompañando. Súper, señores, qué conversación tan interesante, qué tan interesante. Agentes de cambio, primero tengan el coraje de retar el status quo, ¿cierto? No hagan nada por imposición. Traten de convencer y buscar early adopters que los acompañen. Pero haga caso que en hacer caso hay sabiduría, ¿cierto? Ujú. Haga caso que en hacer caso De los mayores, ¿cierto? De los de los gigantes mayores, de los que ya mayores. O sea, conocen. tenga cuidado a quien le hace caso. Entendiendo mayores como los que han caminado más años en esto, no es un tema de edad, es un tema de experiencia en esto. ¿Sí? De acuerdo, Al de final Lo no digo desde mi solamente experiencia, pues. Las personas que más han al final, caminado siempre me enseñan más cosas cada vez que hablo con ellos. exacto, que sí, al final no sí. es solamente en la agilidad, ¿no? La En todo. experiencia siempre en todos los saberes y en todos los aspectos de la vida
Uno siempre busca un consejo de un amigo, de alguien que le haya pasado, y eso literalmente lo he aplicado acá. No Ujú, tengo la respuesta, pero vamos a ujú. averiguarla. Al hacer caso, al indagar, al ser inquieto, que eso también es muy importante, güey, no porque el product owner lo trajo, es la verdad absoluta. No Ujú, porque el líder técnico lo trajo, es la verdad técnica absoluta. Yo como agente de cambio dentro de esta terna de liderazgo que tienen los equipos, como Scrum Master, ATF, Agile Coach, como la denotación que le pongamos, literalmente también tengo que cuestionar si esto le va a dar a mis objetivos, va a llegar. Entonces, cómo esa inquietud, cómo ser inquieto, cómo indagar, también es un consejo muy importante. Indaguemos desde el respeto, desde la inquietud y sobre todo el de ese ser protagonista o como ya lo hemos visto en algunos, pasar de víctima a responsable, personalizarme, tener actitud de dueño. Eso es bien importante también. Súper, súper. Señores, de verdad que ha sido muy, muy enriquecedora esta charla. Creo que hemos tocado muchos temas. Creo que necesitaríamos mucho más tiempo para entrar en profundidad. Creo que ha sido bastante, bastante chévere escucharlos. Tenemos en este momento un minuto. Y ese minuto para Harold y un minuto para Pablo. Quisiera que lo dedicaran a dar un mensaje final respecto a esto que nos ha convocado el día de hoy. Si bien dijimos que, venga, esto es como una parte natural del proceso, ¿qué mensaje final le podríamos dar a esas personas que hoy se han conectado con nosotros buscando una pregunta sobre, ¿es cierto que la agilidad está en crisis? ¿Qué podemos decir? ¿Qué se llevaría la gente? Pablo, Harold, adelante, un minuto no más, uno más. ¿Quién arranca? Vale, Pablo. Bueno, eh, yo creo que la agilidad no es que esté en crisis, es lo que es y es lo que va haciendo. Y todavía no sabemos en qué va a transmutarse el siguiente momento de agilidad. Para mí es un proceso de madurez de la agilidad también. Entonces, mi invitación es a estar buscando el patrón más alto de lo que está sucediendo siempre. Y eso también es un consejo que yo a sus acompañantes les doy siempre cuando están en un contexto organizacional. Aprendamos a leer el patrón más alto de lo que está sucediendo. Todo esto que hemos hablado, los niveles de madurez, los C-level, bueno, todo esto, entender todo eso como algo complejo. Estamos en un problema complejo. Y asimismo, poder empezar a hacer esos experimentos que nos den resultados. Entonces, ser conscientes también de que estamos manejando temas muy delicados a nivel empresarial. Es decir, yo cuando estaba preparando esta conversación, yo decía, uy, es que un cirujano que lo capacite en 2 días y después va a operar al paciente, yo no me le meto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué significa? Que yo para operar al paciente tengo que tener el suficiente conocimiento. Y a veces estamos operando las organizaciones, hacer la analogía, sin el suficiente expertise. Entonces, claro, algunos pacientes van a morir. Entonces, sean conscientes, seamos conscientes de cuál es nuestro nivel de madurez, sin afán, al ritmo correcto, para nosotros y para las organizaciones que estamos acompañando. Y también si somos C-level o personas directivas, vayan al ritmo correcto que la organización necesita. Eso es una respiración. Inhala y exhala. Sube y baja. Mm. Super, Pablo. Harold, 30 segundos. Mira, como lo dije al inicio, los impedimentos, las crisis, las piedras en el camino siempre van a existir. Si no, esta vida sería muy aburrido. Eh, la vida es la solución del cúmulo de problemas. Nosotros como agentes de cambio, como dice Cerati, siempre estamos al filo, al borde. Siempre estando a ese borde, tenemos que estar primero conscientes, prudentes y sobre todo muy cautelosos en no pasar ese filo. Pero lo más importante es que no vamos a encontrar un terreno llano en la agilidad. No vamos a encontrar que nunca vamos a tener ni crisis, ni impedimentos, ni nada de esto. Lo más importante es entender a las organizaciones en las cuales me estoy incorporando, tratar de adoptar su cultura o entender su cultura para de esa manera no vender fórmulas mágicas y entrar con una expectativa bastante buena. Harold, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Solo dos mensajes finales a todos los asistentes. Siempre bienvenidos en el Pragma Talk. Les dejamos el formulario de feedback de esta charla y los invitamos al próximo Pragma Talk que será el miércoles 8 de mayo. Allí vamos a hablar de una conferencia muy chévere que se llama Por una agilidad sostenible. Sin excelencia técnica no hay agilidad. Por una agilidad sostenible.
Sin excelencia técnica no hay agilidad. Nos acompañará un Agile Coach de Pragma, Cristian Pineda, y los invitamos para que el próximo 8 de mayo nos vuelvan a acompañar. Una feliz tarde para todos. Pablo, Harold, muchas gracias por este espacio y agradecemos mucho su Gracias, feedback. Wilmer. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.